Esa es la historia de Jason Perry Midget, un par de jóvenes que se dedican a robar autos en Newark, New Jersey, que es considerada la capital mundial de robo de autos. Desde niños ambos crecieron viendo cómo los demás robaban vehículos y no veían la hora de hacer lo mismo, aunque en realidad su mayor objetivo era simplemente dar paseos en estos y reunirse en una avenida de la ciudad a pasar el rato con sus amigos, en medio de autos robados, hasta que finalmente eran perseguidos por la policía. Una noche, Jason vuelve a casa con este joven llamado Q-Ron y ambos disfrutan del paseo mientras escuchan música y hablan acerca de lo bien que lo habían pasado y cómo habían escapado de la policía, ya que ese auto también era robado. Los chicos siguen hablando por un rato, hasta que algo daña uno de los neumáticos. Al escuchar el ruido, Q se detiene, y allí se dan cuenta que está siendo rodeados por la policía. Ambos se miran preocupados, pero justo en ese momento, este agente decide abrir fuego y dispararle a los chicos sin motivo alguno, hiriendo a Q-Ron. Debido a esto, ambos chicos escapan corriendo de los agentes, y logran llegar hasta la casa de Q-Ron, quien está mal herido, y luego es llevado al hospital por sus familiares. Al día siguiente vemos como afortunadamente Q-Ron sobrevivió, y está hospitalizado. Además nos enteramos que el auto robado en el que iban los chicos, en realidad pertenecía al agente Roscoe, quien fue el que disparó la noche anterior. En las noticias se informa que la policía había disparado contra los jóvenes ladrones luego de que estos le dispararan primero a ellos, pero luego de la declaración de vecinos del sector y familiares de la víctima, se especula que la gente había disparado en venganza por el robo de su auto. En el vecindario vemos como Jason se reúne con Midget y los demás, mientras les cuenta lo que había pasado la noche anterior y lo afortunado que era Q-Ron de aún estar con vida. Midget está molesto, ya que los policías nunca los dejaban en paz, creía que acabarían con todos uno por uno, por lo que discuten acerca de la situación. En ese momento pasa por el sitio esta joven llamada Corinne, quien es amiga de Jason y Midget. Debido a todo lo que estaba pasando en la ciudad, vemos como la misión de la policía era atrapar a todos los jóvenes ladrones, por lo que arrestan a varios chicos del vecindario para mostrar mano firme y dejarles saber quién mandaba en el lugar, en especial al agente Roscoe, a quien según Jason parece gustarle su trabajo demasiado. Unos momentos después al sitio llegan Jason y sus amigos, quienes insultan a los policías por lo que estaban haciendo y luego se van de allí. Luego los chicos caminan de vuelta a casa mientras Jason les cuenta que sabe que el agente Roscoe fue quien le disparó a Q. Además cree que el tipo también lo reconoció de la noche anterior. Más tarde ese día Jason vuelve a casa, donde habla con su madre, quien se había enterado de lo sucedido con su amigo Q-Ron, y le pregunta si había estado con él en el momento de los disparos, algo que Jason niega, pero su madre sabía la verdad, por lo que le dice que es mejor que se aleje de todo eso antes de que la policía le disparara a él, ya que no quería recibir malas noticias de su parte. Y momentos después conocemos a este tipo que es el novio de su madre y trata de ser una figura paterna para el chico. Luego de esto Jason se encuentra leyendo una revista de autos, y aquí conocemos a su hermana Jackie, quien siempre le informaba a su madre todo lo que Jason hacía. Ambos discuten un poco y luego Jackie va a abrir la puerta de la casa donde estaba la policía buscando a su hermano. Debido a esto, Jason es arrestado y llevado a la estación de policía, donde es interrogado por una abogada, quien le pregunta acerca de lo sucedido la noche anterior. La mujer le pregunta si sabía que Q había robado el auto, a lo que Jason le dice que no lo sabía y en realidad no le importaba. La mujer le pregunta qué sabía acerca del arma con la que la policía decía que los chicos les habían disparado primero a los agentes, pero Jason le dice que ninguno de los dos tenía un arma, y si alguien había disparado fueron los policías, ya que eran los únicos armados. Por eso la mujer le entrega unas imágenes, donde le pregunta si reconocía a la gente que le había disparado a su amigo, y aunque Jason reconocía a la gente Roscoe en la imagen, prefiere no decir nada, ya que aunque se había abierto una investigación, creían que las autoridades no acusarían a uno de los suyos por defender a dos jóvenes. Al mismo tiempo, vemos como Midget y los demás visitan a Q en el hospital, donde le cuenta que lo que le había pasado había llegado hasta las noticias, pero Q solo quiere recuperarse para salir de allí. Días después, Jason debe presentarse ante el juez, pero mientras espera en el juzgado se encuentra con el oficial Roscoe, quien lo mira y lo reconoce. Momentos después, Jason entra a la sala, donde el juez le deja saber que si seguía en ese camino terminaría mal, por lo que le da una sentencia probatoria de 2 años y le advierte que si volvía a ser atrapado, lo enviaría a un centro de detención juvenil, algo que pone a pensar a Jason, aunque vemos que en realidad el juez se preocupa por el joven, lo aconseja para que tome el buen camino, ya que sabe que la mayoría de los chicos de la ciudad no eran malos, sino que simplemente estaban mal guiados. Pero al mismo tiempo vemos como Midget y este chico llamado Tiny Dime se roban un nuevo auto para dar un paseo. Luego de la audiencia, Jason trata de ir a la escuela, pero debido a problemas allí termina perdiendo el día, y más tarde se encuentra con Corinne, a quien le cuenta que si era atrapado una vez más lo encerrarían. Ambos siguen hablando, hasta que en un momento al sitio llegan Midget y Tiny Dime en el auto robado e invitan a Jason a dar un paseo con ellos. Corinne le dice que es mejor que se mantenga alejado de ellos, pero Jason decide irse con sus amigos y no hacer caso al consejo de Corinne, quien mira decepcionada cómo se van los chicos. En el auto todos se divierten, llegan a un sitio donde se encuentra con el resto de sus amigos a pasar el rato, hasta que ven llegar a la policía al lugar, por lo que todos toman los autos y escapan de los agentes mientras se burlan de ellos y los insultan. Pero unos momentos después son interceptados por Roscoe, quien los empieza a perseguir mientras Tiny Dime conduce tratando de deshacerse de la gente. En medio de todo esto vemos como este tipo llamado Bob Kane, quien estaba con uno de los hermanos de Midget, no le gusta que los chicos estén llamando la atención de la policía en el sector. La persecución dura varias cuadras hasta que finalmente logran dejar atrás a Roscoe, quien se molesta al ver que no pudo atraparlos. Momentos después, los jóvenes llegan a un sitio donde hay muchas más personas reunidas pasando el rato, mientras celebran haber escapado de la policía una vez más y se burlan de las autoridades. Pero en ese momento Bob Kane se
les acerca y les recrimina por estar haciendo esas estupideces en su territorio. Además les deja saber que ese lugar no era una pista de autos. Por eso los chicos discuten con el tipo y prefieren irse de allí. Ya la noche, todos se encuentran pasando el rato en una avenida de la ciudad mientras hablan y se divierten. Pero vemos como en ese momento al sitio llega Roscoe, quien finalmente los encuentra, por lo que prepara un plan para atraparlos y recuperar el auto robado. Al mismo tiempo Tiny Dime decide ir solo a comprar algo, por lo que sube de nuevo al auto y lo enciende. Pero justo en ese momento es interceptado por Roscoe y varias patrullas que lo acorralan. Tiny Dime está atrapado, pero en lugar de entregarse, decide arrancar logrando escapar del sitio mientras se burla de los agentes. Pero en ese momento es embestido por una patrulla que lo choca de la nada. Sus amigos se alertan al ver esto y van a ver si está bien, pero Tiny Dime finalmente muere en el sitio debido al impacto, y sus amigos no pueden creer lo que estaba pasando, algo que los molesta mucho, y se van de allí ya que el sitio estaba lleno de policías. Al día siguiente los chicos se encuentran afuera del sitio donde es el funeral de Tiny Dime junto a Corinne. Aquí hablan y discuten acerca de lo que le pasó a su amigo, y se molestan con este tipo llamado Richie por hacer comentarios fuera de sitio acerca de la muerte de este. Los chicos siguen hablando por un rato, hasta que en un momento del sitio sale la madre de Tiny muy afectada, y al ver a Midget se le acerca y lo abofetea, ya que cree que por su culpa su hijo había muerto. Y más tarde ese día, vemos como los chicos brindan en la tumba de su amigo, mientras culpan a los policías de querer acabar con todo. Días después, Jason está caminando de vuelta a casa, y es interceptado por una patrulla, de la cual salen unos agentes quienes lo someten y lo arrestan, aunque el chico no estaba haciendo nada malo. Pero momentos después, vemos que en realidad fue arrestado por orden de Roscoe, quien quería hablar con él. El agente le habla de manera sarcástica, y mientras lo libera le dice que podrían ser amigos, por lo que le deja saber que al ser amigos, no debía delatarlo cuando fuera llamado a declarar ante el gran jurado por el caso de Q. Jason está muy molesto, pero le da a entender que no lo delataría, por lo que la gente lo deja ir, pero antes lo golpea para que no se le olvide lo que tiene que hacer. Unos momentos después Jason llega a casa, y su madre, quien está en la entrada, nota que su hijo fue golpeado y le pregunta qué pasó, pero Jason no le dice nada y sigue de largo, algo que preocupa a su madre. Por esos momentos después vemos como Jason está hablando por teléfono, y en un momento llega el novio de su madre a hablar con él por pedido de ella. Aquí el tipo trata de aconsejarlo para que no se metiera en problemas, dejándole saber que ya era un hombre y no podía pasársela siendo arrestado esperando que los demás lo salvaran. Pero Jason, al escuchar esto, en lugar de entender, le dice al tipo que no estaba buscando un padre y le pide que no se meta en sus asuntos. Más tarde Midget y Richie llegan a casa de Jason. Aquí ya se les cuenta lo que pasó con el agente Roscoe unas horas atrás y se ríen de la situación, pero justo ahí la madre de Jason sale de la casa y le ordena a su hijo que vuelva adentro, ya que sabe que los amigos de ese son una mala influencia, en especial Midget, por lo que también les pide a esos que se vayan. Jason le responde a su madre de mala manera, y debido a eso ella lo abofetea y lo obliga a entrar, mientras sus amigos se burlan de él para luego irse del sitio mientras discuten con la mujer y se ríen. Al ver todo lo que estaba pasando, Jason decide irse de la casa de su madre y quedarse donde Midget, con quien ya se había quedado antes, pero esta vez era más complicado, ya que los hermanos de ese acababan de salir de prisión y todos estaban en la casa, algo que no le gusta mucho a Jason, pero prefiere esto a tener que aguantar los regaños de su madre. Una vez instalado en casa de Midget, este le pregunta a Jason para qué tenía unos libros, a lo que este le dice que los necesitaba para estudiar, ya que no pensaba quedarse toda la vida robando autos. Pero Midget le deja saber que para él estudiar no tenía sentido, ya que simplemente terminaría trabajando para algún tipo blanco por una miseria, y eso no valía la pena. A la mañana siguiente, al despertarse, Jason encuentra a uno de los hermanos de Midget revisando sus cosas. El tipo le dice que estaba buscando sus tijeras, algo que Jason sabe que no es cierto y le recrimina por esto, pero el tipo le dice que no estaba haciendo nada y lo encara, por lo que Jason decide no seguir discutiendo con el tipo para evitar problemas. Más tarde ese día, Midget y Jason se encuentran con Richie, quien estaba en una vieja motocicleta trabajando como dealer. Por eso se burlan de él, aunque el tipo les dice que al menos él sí tenía un trabajo y hacía dinero real. Todos siguen hablando por un rato, pero en un momento por el sitio pasa un auto con unos tipos disparando y deben tirarse al suelo para evitar las balas. Ya en la noche vemos como los tres van en un auto dando un paseo y en un momento ven una patrulla de la policía estacionada en una casa, por lo que Midget decide entrar y robar el vehículo sin importarle nada. Una vez en la patrulla, los chicos se ríen y se divierten hasta el punto de encender la sirena y detener un auto lleno de jóvenes universitarios. Aquí Midget se hace pasar por un policía y les habla por el megáfono dándoles instrucciones, mientras los tres amigos se ríen y se burlan de estos, para luego pasar por su lado dejándoles saber que no eran policías y solo los estaban molestando. Al día siguiente, Midget y Jason llegan al lugar donde están los demás chicos, quienes les dicen que estaban locos por haber robado una patrulla. Jason les pregunta cómo se habían enterado, y eso les dice que Richie les estaba diciendo a todo el mundo lo que hicieron, algo que a ambos no les gusta, por lo que se van a buscar al tipo para regañarlo, pero mientras lo hacen, son interceptados por la policía, quienes los arrestan y los llevan a la estación junto a otros jóvenes del sector, buscando a los responsables de robar la patrulla la noche anterior. Una vez arrestados, un agente le pregunta a los chicos sus nombres, y como Jason no se lo dice, el agente lo lleva a la sala de la estación donde lo deja sentado, le coloca un letrero preguntando cuál era su nombre y lo deja allí mientras los demás son llevados a una celda. Pero en ese momento al sitio llega el agente Roscoe, quien al ver a Jason lo reconoce y se acerca al chico con una sonrisa como si fuera su amigo. Aquí le habla sarcásticamente mientras se burla de él y le dice que no sabían todos los problemas en los que estaba metido, por eso lo lleva a una sala de interrogación donde luego de tomarse un trago decide golpear a Jason una vez más, mientras le recuerda que no debe decir nada al gran jurado si no acabaría con él. Luego de pasar la noche en la estación, Jason es liberado y se encuentra con su madre, quien le deja saber que se enteró que estuvo arrestado una vez más, pero este le dice que no había hecho nada y solo fue arrestado por sospecha. Su madre le pregunta si había estado yendo a la escuela como lo prometió, pero Jason no le dice nada, por lo que ella le dice que tener un hijo delincuente no era lo que tenía en mente cuando quiso conformar una familia. Al mismo tiempo, vemos como Corinne está en la entrada de su casa y al sitio llega Midget, quien la invita a dar un paseo, pero ella se niega ya que probablemente el auto era robado. Además nos enteramos que ambos tuvieron algo mucho tiempo atrás y aunque Midget quiere volver con ella, Corinne no quiere nada con Midget, ya que sabe que es un tipo que anda en malos pasos y no tiene aspiraciones
aspiraciones en la vida. Unas horas más tarde, todos los chicos están pasando el rato en la avenida y en un momento Jason ve a su hermana Jackie dando un paseo con sus amigos, por lo que detiene el auto y la obliga a salir de este, diciéndole que no quería verla dando paseos en autos robados y la regaña, para luego obligarla a ir a casa. Luego de eso los chicos siguen divirtiéndose en el lugar, pero en un momento al sitio llega el agente Roscoe en su patrulla, quien los saluda de manera irónica, en especial a Midget, a quien no le agrada esto y discute con el agente, para luego tirarle una botella de cerveza a la patrulla, por lo que todos salen corriendo de allí. Momentos después vemos como Midget y Jason lograron escapar una vez más de los agentes, y caminan luego de comprar cerveza mientras beben y se burlan de la policía, pero justo allí son detenidos por una patrulla, de la cual sale un agente que los interroga por estar bebiendo. Los chicos le faltan al respeto a la mujer, que se molesta mientras llegan más refuerzos al lugar. Debido a eso ambos salen a correr en diferentes direcciones. Por su parte Jason logra escapar, pero Midget no cuenta con la misma suerte y es acorralado en un callejón por varios agentes quienes lo golpean. Además, momentos después al sitio llega Roscoe, quien se une a los demás para darle una paliza al joven. Después de todo esto Midget queda muy golpeado, sale del callejón y a pesar de la paliza que recibió, cuenta con la suerte de encontrar una de las cervezas que compraron antes intacta y se va a casa mientras bebe, para unos momentos después encontrarse con Jason una vez más. Después de todo esto, los chicos están en un edificio, mientras Midget sostiene un arma pensativo y al ver pasar una patrulla le apunta sin hacer nada, pero en un momento se deja llevar por sus impulsos y decide dispararle a los agentes desde allí, algo que alerta a los demás y se van del lugar. Por lo que luego Jason le dice a Midget que no estaba bien haberle disparado a una patrulla, pero a este no le importa nada de esto. Unos minutos después llegan a un taller donde Midget solía vender los autos que robaba. Al entrar habla con el tipo encargado, quien se molesta con Midget por llegar sin avisar. Además le dice que le consiguiera autos que valieran la pena y no basuras como los que daba a sus paseos. Por eso Midget sale del lugar y le miente a Jason sobre lo que le dijo el tipo. Minutos después, Midget sabe que debe robar un auto valioso, por lo que se detiene en un estacionamiento a analizar la situación, hasta que en un momento ve un tipo con un Lexus que le llama la atención y le pregunta a Jason qué le parecía. Este le dice que era un buen auto, por lo que Midget le dice que lo robaría y sale del auto a hacerlo, algo que no le gusta a Jason, ya que ellos no solían robar a mano armada y Midget no le avisó con más tiempo lo que haría. Midget se acerca al tipo y luego de amenazarlo, logra robar el auto ante la mirada de Jason, quien está confundido, y finalmente ambos logran escapar de allí. Después de lo sucedido, vemos como Midget le está dando de comer a su abuela y al sitio llega Jason molesto por lo que había pasado, a lo que Midget le dice que tuvo que hacerlo porque necesitaba el dinero. Jason le dice que al menos le pudo haber avisado, a lo que Midget le dice que simplemente hizo lo que tenía que hacer y por eso Jason se va molesto del lugar, para luego ir al sitio donde pasaban el rato y encontrar una vez más a su hermana allí. Al verla la regaña, ya que le había advertido no volver a ese lugar. Ella le dice que solo estaba con sus amigos divirtiéndose y no se quiere ir. Jason insiste en que se vaya, pero en ese momento Richie le dice que la deje tranquila, algo que no le gusta a Jason. Debido a eso ambos discuten y Richie golpea a Jason, quien enfurece y lo golpea fuertemente de vuelta, hasta que es separado por Midget, quien se lo lleva del lugar. Por su parte vemos como Richie también se va muy indignado con Jason por la pelea. Al mismo tiempo, Roscoe está en la estación revisando las cámaras de seguridad del estacionamiento durante el robo y logra identificar el rostro de Jason en el auto cómplice. Por eso decide ir hasta la casa de ese con otros agentes. Allí se encuentra con la madre del joven y le deja saber que estaba buscando al chico para hacerle unas preguntas, pero ella le dice que Jason no estaba. Y luego de eso se dirige en su auto a buscar a su hijo, quien se encuentra hablando con Midget haciendo las paces. Al llegar la madre de Jason le deja saber que la policía había ido a su casa y pretendían encerrarlo mucho tiempo por sus acciones, para luego irse molesta del lugar mientras Midget se burla de Jason por esto. Unos minutos después ambos deciden volver a casa de Midget, pero mientras lo hace se encuentran con la policía en la entrada de la casa de este. Al verlo Jason escapa corriendo. Por su parte Midget no lo hace y es atrapado por los agentes, aunque no tiene ninguna prueba contra él. Luego de escapar una vez más de la policía, Jason camina por un parque, pero en ese momento Richie se baja de un auto y empieza a dispararle a este por haberlo golpeado. Por eso Jason sale corriendo mientras esquiva las balas, hasta que finalmente logra esconderse y salvarse del ataque del tipo que decía ser su amigo. Después de esto vemos como Jason está en el auto con Midget y ese otro tipo llamado Peanut, quien le dice que debe vengarse de Richie, mientras Midget se burla de que casi el tipo acaba con él, algo que no le hace gracia a Jason, quien se cuestiona la clase de amigos que tenía. Ya en la noche los chicos siguen dando un paseo hasta que Midget ve un auto estacionado que le llama mucho la atención, por lo que decide salir a robarlo junto a Peanut, aunque Jason no está de acuerdo con hacerlo y los espera en el auto. Los chicos logran abrir el auto y Peanut trata de apagar la alarma y encenderlo, mientras Jason se ve nervioso y les dice que es mejor que se vayan, pero lo que no saben es que en realidad es una trampa de la policía que los espía a lo lejos. Finalmente Peanut logra encenderlo, pero justo allí son acorralados por la policía, quienes los detienen y les apuntan con sus armas. Los chicos parecen atrapados, pero Peanut arranca el auto y Midget aprovecha para escapar corriendo. Al ver esto los agentes le apuntan al auto donde estaba Peanut y al no detenerse le disparan, acabando con el chico en el lugar. Todo esto ante la mirada de Jason. Además vemos como en el sitio está el agente Roscoe, que se acerca a Jason con una sonrisa y le deja saber que ahora sí lo encerraría, ya que tenía su imagen en el video de seguridad. Por todo eso Jason es llevado al centro de detención, mientras dice que está dispuesto a pagar su tiempo encerrado y no había escapado esa noche porque estaba cansado de hacerlo y esperaba cambiar después de todo lo que le había pasado. En medio de todo eso Jason recibe la visita de su madre, quien le dice que a pesar de todo no lo abandonaría en estos momentos difíciles. Jason le pide perdón y le dice que está avergonzado, ya que siente que la defraudó,
pero ella le dice que no pensara en eso ya que siempre podía cambiar, y le pregunta qué pensaba hacer una vez quedara libre, a lo que Jason le dice que pensaba en volver a estudiar e ir a la universidad, aunque le preocupa qué pueda pasar después de eso, pero su madre le promete que encontrarían algo para su futuro y siempre lo apoyaría, para luego decirle lo mucho que lo ama. Luego de eso, vemos como un mes después de lo que pasó con Q-Ron, finalmente Jason es llevado a declarar como testigo ante el gran jurado, y este decide finalmente decir la verdad sobre el agente Roscoe, por lo que días después ven las noticias como los agentes involucrados esa noche en el tiroteo enfrentarían consecuencias, en especial el agente Roscoe, quien enfrentaba cargos criminales por lo que sería encerrado, algo que alegra a Jason, y acepta que al final la justicia sí podría estar del lado de los jóvenes también. 3 meses después, Jason sale en libertad y es esperado por Corinne, que lo saluda de gran manera y luego lo lleva al lugar donde estaba Midget con los demás chicos. Aquí ambos se saludan y Jason le pregunta por qué nunca lo visitó, a lo que Midget le dice que no le gustaba ir a ese lugar ya que lo deprimía, algo que no convence a Jason. Momentos después ambos siguen hablando y Midget le cuenta que luego de la muerte de Peanut, las cosas estaban complicadas en el sector. Finalmente Midget le pregunta a Jason qué pensaba hacer con su vida, a lo que este le deja saber que había pensado mucho cuando estuvo encerrado y decidió volver a estudiar. Al escuchar esto, Midget le dice que estaba bien, ya que él sí tenía un futuro por delante, y luego se va con los demás en una van robada a dar un paseo, mientras Jason se queda pensativo en el lugar. Ya en la noche vemos como Jason habla con Corinne en el auto, y en un momento son abordados por unos tipos que los amenazan y le roban el vehículo a mano armada, algo que molesta mucho a Corinne, ya que era el auto de su madre. Por esos momentos después, Corinne está llorando muy molesta y preocupada por lo sucedido mientras Jason trata de calmarla. Y en ese momento al lugar llega Midget con los demás, y le pregunta a Corinne qué pasó, pero ella está muy molesta. Debido a esto, Midget le dice a Jason que vayan a recuperar el auto de su amiga, pero Jason no quiere y se niega a hacerlo, dejándole saber a su amigo que no pensaba en volver a esa vida. Al ver esto, Midget le dice que está bien y lo felicita por mantener su palabra, para luego irse en la van robada con los demás. Unos minutos más tarde, Midget y los demás se encuentran en la van disfrutando mientras escuchan música, hasta que en un momento aparece la policía tras ellos, y en lugar de parar, Midget decide tratar de escapar aumentando la velocidad, mientras todos se ríen y disfrutan de la situación. Pero momentos después, vemos cómo sale en la televisión la noticia de que la van en la que iban los jóvenes chocó fatalmente debido a que fueron interceptados por los agentes, quienes al ver que los chicos no se detuvieron, les dispararon en más de 30 oportunidades, y de los 6 jóvenes que iban allí, 2 murieron, entre ellos Midget. Todo eso ante la mirada de Jason, quien mira las noticias muy afectado por la muerte de su amigo, al igual que su madre, quien sabe que su hijo pudo haber sido una de las víctimas. La película termina con Jason volviendo a la escuela, mientras pasa por un mural en honor a Midget y Tiny Dime, donde nos cuenta que luego de todo lo que había pasado, ya nadie pasaba el rato donde solían hacerlo, y era como si nunca hubieran existido. Además nos cuenta que solo hacían lo que hacían porque querían que algo fuera parte de ellos, y si él finalmente cambió fue por todo lo que tuvo que pasar, y no podía volver a ser el mismo aunque quisiera.